Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera sesión de esta semana número 11, ¿no? Comentarles que ya está disponible la nota de su evaluación de la unidad 2. Están los detalles de sustentación también, ¿ya? Si gustan ya pueden ir revisándolo. Buenos días, Matías, ¿cómo estás? Bueno, veo que somos 10. Vamos a esperar unos minutitos, 9:05 comenzamos con la sesión, ¿sí? Ya, entonces, mientras tanto, pues los que están aquí pueden ir revisando ya sus notas que están publicadas. Revísenlo ahí. Cualquier duda, consulta, lo revisamos, lo vemos al final. Ya, al final vamos a dejar unos minutos también para que puedan hacer, para que puedan realizar sus dudas, para que puedan consultar, ¿no? Y bueno, ver, ¿no? Luis, mi nota aquí, ¿no? Y lo revisamos, ¿ya? Al final, entonces, habrá un tiempito para las dudas, las consultas, inquietudes que tengan, ¿ya? Muy bien, esperamos entonces unos minutos a que el resto se conecte.
Muy bien, chicos. Bueno, vamos entonces a comenzar. Ya llegaron, ya se conectaron. Vamos a iniciar la sesión, ¿no? Bueno, como les comentaba al inicio, muchachos, vamos a hacer la clase. Luego vamos a dejar un tiempito. A ver, déjenme verificar acá. Un tiempito para que ustedes revisen. Bueno, ya imagino que han aprovechado estos minutitos para revisar sus calificaciones, ¿no? De la evaluación de la unidad número 2. Ya está disponible, ya pueden revisarlo, ¿no? Es más, está disponible a detalle, ¿no? Pueden revisar su parte virtual, pueden revisar su parte oral, ¿no? A ver, por aquí está, ¿no? Miren. Evaluación de la unidad 2, parte virtual. Evaluación de la unidad 2, parte oral. Ya lo pueden revisar, ¿sí? Ya está visible su nota, ya está visible la nota de actitud y es más, está visible también el promedio, ¿no? ¿No? Entonces, dale una mirada. Al final vamos a dejar unos minutos para que puedan, ¿no? Comentar. Luis, si está todo bien, pues no es necesario que comenten nada, ¿no? Y si hay alguna duda, pues se pueden quedar unos minutos para poder absolver esas dudas, ¿no? O verificarlo, ¿no? Luis, yo tenía 20, pero aparece cero. ¿Qué pasó? A ver, vamos a revisarlo. Lo revisamos y corregimos si es que hay algo que corregir, ¿ya? Básicamente eso sería, chicos. Muy bien, bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión. El día de hoy pues nos toca el tema de campos escalares y campos vectoriales, ¿no? A ver. Bien, entonces el logro de la sesión es que al finalizar la sesión el estudiante determine el gradiente de un campo escalar, el rotacional y la divergencia de un campo vectorial. Haya una función potencial de un campo gradiente. Básicamente eso, ¿no? Hoy vamos a trabajar con campos escalares y vectoriales y vamos a cerrar la clase hallando la función potencial de un campo gradiente o determinando la función potencial de un campo conservativo, básicamente, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces empezamos con los campos escalares. Los campos escalares, chicos, son las funciones de varias variables. Son las funciones que ya hemos estudiado, ¿no? Un campo escalar es una función de dos variables, una función de tres variables, ¿no? Ahí está, mira. Campo escalar, una función de dos variables, una función de... Uy, perdón, me fui demasiado. Una función de tres variables, ¿no? Sí, de hecho ya hemos estudiado estos, ¿no? Sus propiedades, ¿verdad? Hemos determinado, pues, las propiedades, ¿no? El dominio, rango de estas funciones, ¿no? Sobre todo de las funciones de dos variables. Las funciones de tres solamente la habíamos definido, lo habíamos mencionado, ¿no? Pero son ejemplos de campos vectoriales. Es decir, campos escalares, disculpe. Son ejemplos de campos escalares, ¿no? Entonces los campos escalares ya lo hemos trabajado, ¿no? Lo nuevo para nosotros, pues, son los campos vectoriales. Como su propio nombre dice, son vectores. ¿Por qué es importante o para qué no se usa, no, los campos vectoriales? Un campo vectorial, chicos, modela los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos este campo vectorial que está modelando el flujo de velocidades de este río, miren, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Acá tenemos otro campo vectorial que está modelando los patrones de viento. Aquí un campo vectorial que, ¿no?, modela las corrientes oceánicas. Y aquí el flujo, ¿no? El flujo de un automóvil en movimiento, ¿no? Y uno de los campos vectoriales más interesantes e importantes es el campo gravitacional, miren, ¿no? Gracias a ese campo gravitacional, bueno, se modela de esta manera, ¿no? Gracias a que existe ese campo vectorial gravitacional, es pues que nosotros no quedamos flotando y no nos perdemos por el espacio, ¿no? Imagínense, si no existiera eso, no estaríamos flotando y en uno de ellos pues nos podríamos perder por el espacio, no habría nada que nos mantenga sobre la superficie de la Tierra, ¿no?
Afortunadamente existe ese campo vectorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los campos vectoriales. Aquellos, ¿no? Los campos vectoriales pues, son, ¿no? Son modelos matemáticos que modelan fenómenos de la naturaleza. ¿Ya? Bueno, entonces, como comentaba, los campos escalares, sí lo hemos estudiado, los hemos trabajado, y son básicamente las funciones de dos variables, de tres variables, las funciones de varias variables, ¿no? Lo nuevo, como les comentaba, eran los campos vectoriales. ¿Sí? Un campo vectorial es una función que toma puntos en R3 y le asigna un vector. O toma puntos en R2 y le asigna un vector en R2, ¿no? Por ejemplo, miren, tenemos un campo vectorial sobre R2 que toma puntos en R2 y le asigna un vectorcito en R2. Por eso es que tiene dos componentes acá. Se le llama campo vectorial sobre R2, ¿no? Y lo mismo con campos vectoriales sobre R3, ¿no? Toma puntos en R3 y le asigna vectores sobre R3. Es un campo vectorial sobre R3, ¿ya? Bueno, la diferencia entre los campos escalares y los vectoriales es, pues, bueno, la primera diferencia es que estos son números, no hay ningún vector en la parte derecha. Aquí sí, ¿no? Mira, vectores en la parte derecha. Otra es la notación. Los campos escalares, ¿no? Se escriben con letras minúsculas. Los campos vectoriales se escriben con letras mayúsculas, ¿no? Bueno, más allá de la letra mayúscula o minúscula es básicamente la notación, ¿no? Acá tenemos un vector y acá tenemos otro vectorcito, la forma, ¿no? En cambio, en un escalar, pues no hay vector, miren. No es, nada, es un número acá, ¿no? No hay ningún vector. ¿Sí? Bien, esos son los campos vectoriales, entonces, muchachos, ¿no? Toma puntos en R2 o en R3 y le asigna vectores. Básicamente tenemos un vector. Por eso es que se le llama un campo vectorial. Es una función vectorial, ¿no? ¿Cómo se grafica un campo vectorial? Vamos a ver. Aquí tenemos el ejemplo 1, ¿no? Un campo vectorial sobre R2 está definido por el, ¿no? Tenemos un campo, hemos escogido un campo vectorial cualquiera, por ejemplo este de acá, ¿sí? ¿No? Con esta regla de correspondencia y nos dice, describa F, ¿no? Trazando alguno de sus vectores, indique alguna característica de este campo. Entonces tenemos este campo vectorial y nos piden graficar básicamente este campo vectorial, ¿no? Entonces para graficar lo que vamos a hacer en verdad es tabular, ¿no? Podemos usar esta forma del campo vectorial o podríamos usar esta otra, que es la más amigable, ¿no? La forma, ¿no? En vez de tenerlo como combinación lineal de la base de R2, es mejor escribirlo en su forma de componentes, ¿no? Menos y, punto y coma x. Y aquí es donde vamos a tabular. Bueno, para tabular tenemos que buscar puntitos. Por ejemplo, a ver este de acá, ¿no? Ese puntito. Ese puntito es el 1, 0. Ese puntito es el 1, 0, chicos, ¿no? Vamos a evaluarlo entonces, ¿no? Vamos a colocar f de 1, 0. Y esto va a ser igual. Obviamente esto es x. Y esto es y, ¿no? Entonces estamos tomando ese puntito 1, 0 y lo vamos a evaluar en el campo, ¿no? Entonces x es 1, y es 0, quedará pues 0 aquí y x1, ¿no? Entonces, ¿no? Si yo tomo el punto 1, 0, el campo vectorial es el 0, 1. O el vectorcito es el 0, 1, ¿no? El campo vectorial evaluado en el 1, 0 me da el vector 0, 1. Entonces debo dibujar este vector acá. Entonces para dibujar ese vectorcito tengo esta primera componente que es x y esta componente que es y. Cuando uno dibuja vectores, x va a ser la horizontal, si es positivo a la derecha, si es negativo a la izquierda. Y es la vertical, si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo. Entonces, a partir de este punto, según esto, nos vamos a mover 0 unidades para x, me quedo ahí. Una unidad para y, como es positiva, me voy hacia arriba, ¿no? Aquí. Y ahí terminé.
Entonces, esto sería el punto final. El vectorcito quedaría de esta manera. Entonces, hemos graficado, chicos, el primer elemento de ese campo vectorial. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro la gráfica? ¿Me comentan? Ya, muy bien. Ya, bueno, sí. De hecho, vamos a graficar varios, no solamente uno, ¿no? En realidad dice, describa F trazando algunos de sus vectores. Este es un campo vectorial, ¿no? Cuando sale en el campo vectorial uno imagina, ¿no?, un conjunto de vectores. Claro, no necesariamente esto va a depender de la regla de correspondencia, ¿no? Entonces queremos averiguar más o menos cómo están formados los, ¿no?, cómo está formado o cómo es la gráfica de este campo vectorial. Para ello, pues vamos a tomar puntitos, ¿no? Vamos tabulando y mientras más puntos tengamos, obviamente tendremos más vectores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les comentaba, habíamos tomado este puntito, ¿no? Que es el 1, 0. Tomamos el 1, 0 y lo vamos a evaluar acá en este campo vectorial, ¿no? Vamos a evaluar acá f de 1, 0. Y obviamente se evalúa acá, x vale 1, y es 0, entonces y es 0, coloca 0 acá, x vale 1, colocamos 1. Entonces el campo vectorial evaluado en el 1, 0 te va a dar el vector 0, 1. Entonces vamos a graficar este vectorcito en este punto, ¿no? Y como habíamos dicho, pues graficar vectores es básicamente considerar a partir de este punto te vas a mover horizontalmente o verticalmente. Horizontalmente son las X, verticalmente son las Y. Entonces, por ejemplo, dice 0 para X, o sea, no me muevo nada. 1 para Y, como es positivo, hacia arriba, ¿no? Entonces te vas a mover una unidad hacia arriba. Y aquí, ahí te quedas, ¿no? Este sería el vectorcito, o tu primer elemento. ¿Sí? Entonces tendríamos nuestro primer elemento. ¿Podemos graficar otro elemento? Perfecto. ¿Podemos graficar otro elemento? Sí. Por ejemplo, vamos a tomar el punto 0, menos 1. O sea, vamos a tomar este de acá. Este de acá, ¿sí? Ya. Entonces vamos a tomar el punto 0, menos 1. Ya, evaluamos, ¿no? ¿No? Y esta es la regla de correspondencia, ¿no? Entonces sabemos que esto es X, esto es Y. Acá nos dice que es menos Y. Menos por menos más, 1 sería. Y aquí X, bueno, X es 0, quedaría 0, 1, 0, ¿no? En el punto 0 menos 1 nos da el vectorcito 1, 0. Aquí debo dibujar este vector, ¿no? Esto es X, esto es Y. Entonces, una unidad para X, X siempre es horizontal. Si es positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y es vertical, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Una unidad para X sería este de acá. Ahora en Y no me muevo nada, ahí me quedo. Ese sería el vector. Miren qué interesante, ¿no? Sí, entonces tendríamos el siguiente elemento. Y así podemos seguir graficando. Por ejemplo, tomemos este puntito que es un poco más interesante, que es el 2, 1. En ese puntito vamos a graficar un vector. A ver, veamos. Entonces voy a tomar el 2, punto y coma 1. Eso se va a evaluar en el campo. F de 2, punto y coma 1. Esto es X, esto es Y. ¿Qué me dice? Menos Y sería menos 1. Punto y coma X, que sería 2. Entonces aquí sería menos 1, punto y coma 2. Ya, menos 1, punto y coma 2. Bueno, entonces estoy en este punto. Esto sería X, esto sería Y, ¿no? X es menos una unidad. Ah, ya, X es horizontal, menos una unidad, debo ir a la izquierda 1.
Vamos a la izquierda. Ahí está, ¿no? Y es 2 unidades positivo, positivo hacia arriba, 1 unidad, 2 unidades. Este es el punto final. Este sería el punto final, entonces el vectorcito iría desde el punto inicial hasta el punto final. Este sería el vector, muchachos. Ah, miren qué interesante, ¿no? Y así podemos seguir, ¿no? Tabulamos en el 0, 1, nos da el menos 1, 0, que vendría a ser esto, ¿no? Y el punto que acabamos de dibujar sería este de acá, o el vector que acabamos de dibujar sería este de acá, ¿sí? Y obviamente mientras más puntos tomemos, más vectores tendremos, ¿no? ¿Cierto? Acá hemos tomado 1, 2, 3, 4 puntos, ahí hay 4 vectores, ¿no? Y si tomamos más puntos, miren cómo va a quedar. Ahí está. Nosotros solamente habíamos dibujado este de aquí, ¿no? Este de aquí y este de acá, ¿no? Pero obviamente si uno sigue tomando puntos y sigue graficando, miren cómo va a quedar interesante, ¿no? Bien, dice entonces, describa f trazando algunos de sus vectores e indique alguna característica de este campo. ¿Qué característica? Bueno, en realidad tiene varias, pero una de las más resaltantes, ¿cuál sería, chicos? Claro, ¿no? Está, no, eso se resume en que hay un giro, ¿no? Está girando, claro, ¿no? ¿Cierto? Miren, esto va así, ¿no? Entonces, F va a presentar una rotación, ¿no? Hay un giro ahí. F presenta rotación. Sí, bueno, hay más, claro, hay otras, ¿no? Hay otro, por ejemplo, que si tú dibujas aquí una circunferencia de radio 1, estos ya acaban a ser tangentes, ¿no? Tangentes a esa circunferencia, pero solamente nos pedía, ¿no? Una característica, ¿no? Alguna, y bueno, una de ellas es porque efectivamente este campo presenta rotación. Bueno, entonces, chicos, va a depender de la regla de correspondencia para poder tener una gráfica de este campo. Miren, esto es lo que hemos dibujado, pero a mayor escala, con más vectores, con más puntos. Miren, ahí está, miren, qué interesante. Si la regla de correspondencia cambia, obviamente la gráfica, el comportamiento cambia. Miren. Y seno de x, miren cómo se grafica. Y miren el campo vectorial generado por los logaritmos. Miren, qué interesante. ¿No? También, estos son campos en R2, pero también tenemos campos en R3. Miren aquí este campo y más zj más k más z más xk, ¿no? Y más zj más xk, ¿no? Nos da esta gráfica. Y este campo y menos 2j más xk nos da esta gráfica. Qué interesante, ¿no? Son campos vectoriales, ya sea en R2 o en R3. Bien, bueno, entonces, de hecho, chicos, nosotros ya veníamos estudiando los campos vectoriales, ¿no? Y el primer campo vectorial que vamos a estudiar, o ya lo habíamos estudiado, es el campo gradiente, ¿no? El campo gradiente no es nada más y nada menos que el gradiente, chicos, ¿no? Es decir, si nosotros teníamos una función, por ejemplo, ¿no? Una función de dos variables, entonces el gradiente, si tú le tomabas gradiente, ¿no? Si le tomábamos gradiente, este de aquí era pues la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿no? Entonces, este gradiente ahora se le llama campo vectorial gradiente, ¿no? Esto es un campo vectorial gradiente. Uy. Campo, ¿no? Vectorial gradiente.
Miren, qué interesante, ¿no? En realidad esta función de dos variables es un campo escalar. Pero si le tomamos gradiente, tenemos un vector y este vector es el campo vectorial gradiente. Interesante, ¿no? Y bueno, lo mismo para una función de tres variables, ¿no? Si tenemos una función de tres variables, obviamente la función de tres variables es un campo escalar. Es un campo escalar, ¿no? Pero si tú le tomas gradiente, el gradiente es un vector que estaría, ¿no? En este caso, sería un vector de tres componentes donde van las derivadas parciales, ¿no? Esto sería el campo vectorial gradiente también. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, uno de los primeros campos es el campos vectoriales que hemos estudiado, ya lo estábamos viendo en semanas anteriores, es el gradiente, ¿no? Que se le llama campo vectorial gradiente, ¿no? Básicamente es lo que comenta este PPT que había presentado hace un momento, ¿sí? Muy bien, la interpretación geométrica del gradiente ya todos lo conocemos, ¿no? Apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función. Es decir, por ejemplo, si estamos en este puntito, el máximo crecimiento pues va a ser hacia este lado, entonces el vector apunta así. Y efectivamente, miren, 1, 2, por acá estamos más o menos, ¿no? Y está apuntando pues en la dirección de máximo crecimiento. Decir dirección de máximo crecimiento no implica decir dirección máxima. Por ejemplo, ¿no? Hacia la dirección máxima o el punto, este es el punto máximo. El gradiente no siempre apunta ahí, ¿no? Es localmente, el gradiente apunta en la dirección donde crece más rápidamente la función. Entonces, si estamos en este puntito, obviamente si nos dirigimos hacia este lado, la función va a crecer, pero por este lado la función crece más, miren, ahí no, hay una pendiente mayor ahí. Entonces, lógicamente el gradiente va a apuntar hacia ese lado, ¿no? Apunta en la dirección de máximo crecimiento. No siempre en la dirección del punto máximo, sino en la dirección de máximo crecimiento. Miren, y es por eso que los vectores están apuntando hacia ese lado. Qué interesante. ¿Ya? Entonces, chicos, el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de la función, ¿sí? Bueno, y con ello podemos ver pues este ejemplito 2, ¿no? Dice, supongamos que la temperatura en un punto XY de la superficie de una placa está dada por esta función, donde T se mide en grados Celsius y XY en centímetros. Determina el campo vectorial gradiente. Cuando nos preguntan por campo vectorial gradiente, ¿por qué nos están preguntando, chicos? Comenten. Campo vectorial gradiente, ¿por quién sería? El campo vectorial gradiente sería solamente el gradiente. Campo vectorial gradiente o simplemente el gradiente, ¿sí? Si tenemos una función de dos variables, ¿quién sería su gradiente? Sería este vectorcito, ¿no? Nada más. Entonces dice, determina el campo vectorial gradiente, ahí ya me piden el gradiente, ¿no? Si tengo una función, el gradiente es este. Entonces aquí tengo la función temperatura, el gradiente de la función temperatura es este, ¿no? Entonces simplemente vamos a derivar parcialmente, ¿no? Entonces el gradiente de la función temperatura, ajá,
va a ser igual, ¿no? Vamos a derivar con respecto a x. Con respecto a x sería 0, aquí sería 1, baja 2 quedaría menos, ¿no? Quedaría 1 menos baja 2, mitad, mitad, menos x sobre 4, y aquí sería 0, ¿no? Entonces, la derivada parcial de t con respecto a x sería 1 menos x cuarto. Y la derivada parcial de t con respecto a y, 0, 0, 0, baja 2, quedaría menos 2y sobre 8, que sería menos y cuarto. Menos y sobre 4. ¿No? Y básicamente eso sería el gradiente. No, a ese gradiente ahora no tiene el nombre, ¿no? Tiene el nombre de campo vectorial gradiente. Muy bien, o sea que aquí Luis solamente nos pedían el gradiente, efectivamente, solamente nos piden el gradiente, que ahora tiene este nombrecito de campo vectorial gradiente, ¿no? Es un campo gradiente o campo vectorial gradiente, ¿no? Luego dice, interprete el bosquejo del campo. Este gradiente se ha dibujado, ahí está la gráfica de este gradiente y nos piden interpretar esa gráfica, ¿no? El gradiente, chicos, habíamos dicho que apunta en la dirección donde la función crece más rápidamente. Entonces, si esta es la función temperatura, estas direcciones serán las direcciones donde la temperatura aumenta más rápidamente, ¿no? O sea, quiere decir que si yo estoy parado aquí, ¿no? O mejor, vamos a colocar dos puntitos acá, ¿no? Significa que ¿dónde hay mayor temperatura? ¿En este punto A o en este punto B? Si tengo frío, ¿a dónde iré? ¿Me quedo en el punto A o voy al punto B si tengo frío, muchachos? Al punto B, ¿no? Claro, porque el gradiente apunta en la dirección de mayor crecimiento de la temperatura, ¿no? Está apuntando hacia donde la temperatura crece más rápidamente, está apuntando en la dirección donde el calor está creciendo mucho más rápidamente, ¿no? Si tengo frío, obviamente en el punto B, ¿no? Tendré menos frío, ¿no? Sentiré mayor calor, ¿no? Esos puntos de la placa son los puntos más calientes, ¿no? Recuerden que el gradiente apunta en la dirección de mayor crecimiento de la función. En este caso, como es temperatura, esta dirección será la dirección donde hay mayor crecimiento, mayor incremento de la temperatura, ¿sí? Muy bien, básicamente sería eso en este ejemplo 2, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes me comentan? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Consulta? Ya, muy bien. Ya, perfecto, perfecto. Bien, bueno, gráficamente uno puede ver esto, ¿no? Claro, es suficiente con la gráfica del campo vectorial, pero si uno grafica la función temperatura, también puede confirmar que en esa dirección había mayor incremento, ¿no? Mayor incremento de la temperatura en esa dirección. Pero era suficiente, como comento, ¿no? La gráfica del campo vectorial. Bien, ahora vamos a ver el operador nabla, chicos. Este operadorcito es un operador cuyas componentes son las derivadas parciales, ¿no? Entonces, este operador puede aplicarse sobre campos escalares o campos vectoriales. Si tomamos nabla y le aplicamos a este campo escalar, lo que vamos a tener es un gradiente. Si tomamos nabla y le aplicamos a este campo escalar, lo que vamos a tener es un gradiente. Pero si tomamos nabla y le aplicamos a un campo vectorial, se puede aplicar como nabla.f, ¿no? Que vamos a tener una divergencia
o se puede aplicar como nabla cruz F, que vamos a tener un rotacional, ¿no? Básicamente es eso. O sea, el triangulito solo es, es un operador. Este triangulito solo es un operador que tiene el nombre de operador nabla. Pero si a este triangulito le pongo un campo escalar, entonces esto ya se convierte en un gradiente. Pero, ¿no? Si este triangulito le pongo un campo vectorial, no se puede. Lo que tengo que hacer es colocar un producto punto como un producto punto que se convierte en una divergencia, o puedes aplicarlo como un producto cruz que se convierte en un rotacional. ¿Sí? Básicamente es eso lo que hacemos, ¿no? Entonces tomamos nabla, si aplicamos a campos escalares tenemos lo que son los gradientes, a campos vectoriales vamos a tener una divergencia o quizás un rotacional. No, perdón, o no quizás no, tenemos una divergencia o un rotacional. ¿Ya? Bueno, entonces el gradiente es un vector, el gradiente pues, es un campo vectorial, la divergencia es un número que será un campo escalar y el rotacional es un vector que será un campo vectorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver uno por uno. Empecemos a determinar gradientes de campos escalares. Aquí tenemos una función de 3 variables, por ende es un campo escalar, ¿no? Y como es un campo escalar, en este caso me dicen, determina el campo gradiente B. Cuando nos hablan de campo gradiente, ¿a qué se refieren? ¿Qué nos están pidiendo? Claro, ¿no? Campo, campo gradiente en realidad se refieren al gradiente, ¿no? Y calcular el gradiente es derivar parcialmente. Así es, efectivamente, ¿no? Campo gradiente se refieren al gradiente y el gradiente es, pues, ¿no? Un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces aquí simplemente es derivar parcialmente, ¿no? Derivada parcial de f con respecto, ¿no? Entonces el gradiente va a ser, ¿no? La colección de las derivadas parciales, es decir, ¿no? Un vector cuyas componentes son las derivadas parciales. Entonces en esta primera componente iría la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces, vamos a derivar con respecto a x. 6x, 0, 0, menos 5y, ¿no? Sería 6x menos 5y. Ahora con respecto a y, borramos esto y derivamos con respecto a y. 0, 8y, 0 menos 5x. 8y menos 5x. Y ahora derivamos con respecto a z, ¿no? Porque queremos la tercera componente, ¿no? 0, 0, 0, 3z cuadrado, ¿no? 3z cuadrado. Ya está, ¿ven? Eso sería el campo gradiente, chicos. Ahí está, ¿no? 6x menos 5y, 8y menos 5x, 3z cuadrado. Básicamente pedían eso. O sea, si nos dicen campo vectorial gradiente o campo gradiente, en realidad nos están pidiendo el gradiente de la función, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, chicos, hasta aquí? Ya, muy bien.
continuamos. Ahora vamos a ver lo que es la divergencia, ¿no? Y cuando hablamos de divergencia o rotacional es básicamente operar sobre un campo vectorial, ¿no? Entonces tomamos un campo vectorial, ya, la divergencia de este campo vectorial va a ser igual, ¿no?, a esta suma de derivadas parciales, ¿no? Entonces la divergencia va a ser, ¿no?, la derivada parcial de P con respecto a X más la derivada parcial de Q con respecto a Y más la derivada parcial de R con respecto a Z. ¿De acuerdo? Otra forma de obtener la divergencia es, ¿no?, aplicándolo como un producto punto, es decir, nabla punto F, pero es mucho más práctico esta fórmula. Claro que con el nabla punto F también es posible, ¿no? Claro, porque el operador nabla, ¿no?, esta es la colección de estas derivadas parciales, ¿no? Derivada parcial de, ¿no?, de nada, en realidad solamente son derivadas parciales. Es una notación, no es que sea un vector, ¿no? Se puede pensarlo como un vector. Y funciona, ¿no? Y funciona, por eso es que se puede escribir así. Producto punto el campo vectorial F. De ahora en adelante, chicos, un campo vectorial siempre lo vamos a ver de esta manera, ¿no? P, Q, R. ¿No? Entonces, claro, aquí está en la forma de combinación lineal de la base de R3, ¿no? Lo podemos ver en forma de componentes, ¿no? PI, QJ, RK, que es lo mismo que PQR, ¿ya? Siempre. No es que hay un gradiente acá, ¿no? Sino es nabla, producto punto del campo vectorial, que sería PQR. Entonces no es un gradiente, sino es una divergencia que se define de esta manera, ¿no? Y ahora sí, primera componente con primera componente sería derivada parcial de P con respecto a X más derivada parcial de Q con respecto a Y más derivada parcial de R con respecto a Z, ¿no? Y llegamos a esta fórmula de acá. Entonces, de ahora en adelante no tenemos que hacerlo de ahora, ¿no?, lo que está aquí en la parte inferior, sino directamente. Pues bueno, si me piden la divergencia, rápidamente recordaré esta fórmula y reemplazaré el P, Q y R y derivo parcialmente, nada más. ¿Sí? Muy bien, interpretación física de la divergencia, chicos. ¿No? Ahí tenemos divergencia negativa, positiva y cero. Cuando es negativa significa que todo está, que converge en un solo punto, que todo se dirige hacia un solo punto, todo está entrando, ¿no? Los vectores están entrando. Si la divergencia es positiva, es netamente divergencia y quiere decir que los vectores salen de ese punto, se disparan hacia cualquier parte, ¿no? Si la divergencia es cero, los vectores son paralelos a ese punto. Eso es lo ideal, ¿no? En realidad, cuando la divergencia es negativa, hay más vectores que están entrando de las que salen. O sea, puede haber vectores que salgan, ¿sí? En divergencia negativa, pues puede haber vectores que salgan, pero hay más vectores que entran de las que salen. Lo mismo acá, divergencia positiva, hay vectores que entran, sí. Pero como la divergencia positiva, habrá mayor, ¿no?, habrá mayor cantidad de vectores que están saliendo de las que están entrando, ¿no? Sí, básicamente es eso. En divergencia cero, sí, en una pequeña vecindad, en un pequeño entorno, pues estos vectores van a ser paralelos si la divergencia es cero. Muy bien, chicos. Bueno, veamos el ejemplo 4 entonces, ¿no? Tenemos el campo vectorial, ¿no? Es un campo sobre R3, entonces aquí debe haber IJK, me falta el K, entonces lo completo con ceros, ¿no? Esto en forma de componentes se escribe así: X sobre 1 más Y cuadrado, Y sobre 1 más X cuadrado y 0, ¿no? Nos piden la divergencia, entonces la divergencia quedará de esta manera, ¿no? O por fórmula, ¿no? Piden la divergencia, fórmula de divergencia es esto.
Derivada parcial de P con respecto a X, más derivada parcial de Q con respecto a Y, más derivada parcial de R con respecto a Z, ¿no? La pregunta es quién es P, quién es Q y quién es R, ¿no? PQR, y habíamos dicho pues que PQR son las componentes del campo vectorial, o sea, un campo vectorial, mientras no nos digan lo contrario, siempre va a tener esta forma, P, Q, R. Entonces, esta de aquí será P, esta de aquí será Q, y esta de aquí será R. Entonces lo único que hacemos es reemplazar. Viene acá, en vez de P colocamos la expresión, en vez de Q colocamos la expresión y en vez de R colocamos, ¿no? Entonces será derivada parcial de P con respecto a X, derivada parcial de todo esto con respecto a X, más derivada parcial de Q con respecto a Y, derivada parcial de Q con respecto a Y, más derivada parcial de R, que sería 0 con respecto a Z, ¿no? Muy bien, bueno, acá vamos a derivar con respecto a X, quiere decir que el resto es constante, ¿no? Entonces quedaría si nos sale 1 sobre 1 más Y cuadrado. Y simplemente vas a derivar con respecto a X, que quedó X. Sale 1 sobre 1 más X cuadrado. Y simplemente vas a derivar con respecto a Y. Y bueno, la derivada con respecto a de 0 con respecto a Z es 0, ¿no? Esto de aquí será 1, quedará, ¿no? 1 sobre 1, bueno, esto es 1 ya, y 1 por él quedará el mismo. Esto es 1 también, 1 por él quedará el mismo. Y 0 ya no se escribe, o sea, básicamente, chicos, esta sería la divergencia. Esa es la divergencia que haría de esa manera. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, consulta, inquietud? ¿Me comentan? Escalar serían. Eso es vector, ¿no? Recuerda que cuando esto esto es un vector. Claro, ¿cómo reconozco? Tiene componentes, punto y coma, punto y coma. Si hablamos de escalar, sería sumas. Esto es un escalar, no hay vector acá, mire. P más Q más R, ¿no? O sea, eso es un campo escalar, ¿no? Que se escribe con letra minúscula. Cuando se habla de campo vectorial, ¿no? Está escrito de esta manera, ¿no? Y por lo general, los campos vectoriales los vamos a reconocer así, ¿no? Se van a escribir o se van a denotar de esta manera. La primera componente P, segunda Q y la tercera R. En cambio, los escalares, ¿no? Nos dan este tipo de escritura, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Más Z. En cambio, en un campo escalar no. Por eso X cuadrado más Y, punto y coma, ¿no? Z, punto y coma, X, ¿no? Es un campo vectorial, ¿no? Esa es la diferencia. Acá es un número, aquí es un vector, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna otra consulta, chicos. ¿Estamos claros? Ya, perfecto. Bueno, la interpretación de esta divergencia, aquí podemos hacer el análisis rápidamente, ¿no? Miren, chicos, el 1 es positivo, esto es positivo, este número y cuadrado es mayor o igual a 0, más positivo, todo esto sería un número positivo, ¿no? Lo mismo pasa acá, todo esto sería un número positivo. Y la suma de dos positivos, obviamente, te dará un número positivo. O sea, esta divergencia es mayor a 0 en cualquier punto. Si es mayor a 0 en cualquier punto, quiere decir pues que los vectores en cualquier punto están saliendo. Veamos si eso es cierto. Miren, por ejemplo, en el 0, 0. Mira, sí, ¿no? ¿Cierto? Si tomamos en el 0, 0, los vectores, miren, están saliendo. Divergencia positiva. Pero obviamente en el 0, 0 fue el caso perfecto, ¿no? Habíamos dicho que eso no siempre pasa, en realidad salen más de lo que entran, ¿no? A ver, veamos por aquí, tomemos en este puntito.
Miren, efectivamente, ¿no? Mira, este está entrando, pero el resto está saliendo. Salen más vectores de los que entran. Divergencia positiva. ¿Sí? Muy bien, básicamente ese sería el cálculo de esa divergencia y bueno, y un poquito de interpretación, puesto que nos han dado la gráfica, ¿no? Muy bien. Luego tenemos la operación del rotacional, chicos, ¿no? El rotacional de un campo vectorial, ¿no? Aquí sí vamos a recomendar usar esta forma abreviada, ¿no? Porque la fórmula es muy extensa, miren. Tratar de calcular el rotacional usando, claro, se puede, ¿no? Salvo que tenga la fórmula conmigo siempre, pero eso también es un peligro porque basta que en vez de Z pongas Y y se malogró todo, ¿no? ¿Cierto? En cambio, en esta forma, el rotacional IJK, derivadas parciales PQR, no hay manera de equivocarnos, tiene un orden, ¿no? Entonces, recomendación, si queremos calcular el rotacional, hagámoslo con esta fórmula de aquí, ¿no? Interpretación geométrica del rotacional, chicos, es que si el rotacional es diferente del vector nulo, o diferente del 0, 0, 0, entonces quiere decir que ese campo vectorial presenta rotación. Si fuera 0, 0, 0, ese campo vectorial no rota, no gira, ¿no? Pero si es 0, 0, 0, sí tiene rotación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dirección de la rotación? ¿Cuál es la dirección del giro? Es en la regla de la mano derecha, ¿no? Pulgar, ¿no? Y la palma de tu mano, ¿no? Entonces, la palma de tu mano te va a indicar la dirección del giro, ¿no? Tomas el pulgar en la dirección del rotacional, esa dirección sería tu pulgar, y la palma de tu mano te va a indicar la dirección del giro. Obviamente, solo con la mano derecha, no con la mano izquierda. Entonces, eso nos va a dar el sentido del giro de ese campo vectorial, utilizando la regla de la mano derecha. Obviamente, si el rotacional es diferente del 0, 0, 0. Y si es igual, Luis, si es igual, no gira. Se le llama campo vectorial irrotacional también, ¿ya? Esa sería la interpretación. Muy bien. Tenemos el ejemplo 5, ¿no? Dado el campo vectorial, ¿no? Nos piden determine el rotacional de F, ¿no? Y como habíamos dicho, pues para el rotacional sí vamos a usar la fórmula, ¿no? La forma abreviada, esta de acá, ¿no? Rotacional es nabla cruz F, ¿no? Y nabla cruz F se escribe IJK, derivadas parciales, PQR, ¿no? ¿Quién es P, quién es Q, quién es R, chicos? ¿Quién sería P, Q y R? Comenten. Claro, ¿no? Las componentes, ajá. Habíamos dicho pues que de ahora en adelante un campo lo vamos a reconocer de esta manera. Ujú. Un campo vectorial siempre tiene esta escritura. Ah, o sea, esta es la primera componente, esta sería P. Esta es la segunda componente, esta sería Q. Y esta es la tercera componente, esta sería R. ¿Sí? En un campo vectorial. ¿Ya? Puedo hacerlo con los vectores IJK o esto lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Yo siempre recomiendo escribirlo de esta forma. De esta manera, chicos. Y aquí sí está un poco más claro quién es P, quién es Q y quién es R, ¿no? Pero si ya tienen, ¿no? Ya han hecho varios de campo vectorial, ya pueden hacerlo directo, ¿no? Obviamente P es menos Y medios, aquí pondremos menos Y medios. Q es X medios, pondremos X medios. Y R es Z medios. Ahí está, muchachos, ¿no? Menos Y medios,
X medios, Z medios. Y ahora simplemente vamos a hacer el cálculo. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos un rotacional? En realidad es bastante sencillo. Es muy parecido a calcular el determinante por el método de cofactores, se parece mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a anular esta primera fila. ¿Ya? Anulamos la primera fila. Y aquí pondremos más menos más. Estos signos son los signos de los menores. Son los coeficientes de los menores, ¿no? Recuerden que cuando calculamos un determinante por el método de los cofactores, es menos 1 a la i más j por el menor, ¿no? Esos signos salen de ahí y afortunadamente cuando calculemos rotacional y anulemos la primera fila, siempre va a ir en esta combinación, más menos más. Siempre. No importa lo que vaya acá, aquí arriba siempre es más menos más. ¿Sí? Bueno, entonces el rotacional es un vector que tiene tres componentes, ¿no? Primera componente, segunda componente y tercera componente. Si yo quiero determinar la primera componente, vamos a anular la primera columna. ¿Ya? Anulamos la primera columna. Y aquí simplemente vamos a operar derecha, o sea, z medios, la derivada parcial de z medios con respecto a y sería 0, menos la izquierda. La derivada parcial de x medio con respecto a z sería 0 nuevamente. Ya está, ya. Y como aquí hay un signo más, no me preocupo por el signo de esta expresión, porque aquí es un signo más y no afecta. De esa manera calculo la primera componente de este rotacional. Ahora la segunda componente. Como quiero la segunda, voy a eliminar la segunda columna. Y aquí sí me preocupo del signo, porque aquí aparece un signo menos. ¿No? Entonces ese signo menos baja, menos, abrimos paréntesis y operamos. Derecha, derivada parcial de z medios con respecto a x es 0, menos la izquierda. Derivada parcial de menos y medio con respecto a z, que sería 0 también. Listo, ya terminé con el cálculo de la segunda componente. Ahora vamos a la tercera componente. Y para la tercera, de la misma manera, vamos a eliminar la última columna. Entonces aplicaremos nuevamente derecha menos izquierda. Sí, claro, puedes invertir, pero colocarlo de esta manera, claro, eso sería un método, ¿no? Pero con esto ya estás indicando el proceso. Claro, este signo baja acá, ¿no? No, ¿cierto? Claro, pero si lo tienen claro que acá lo pueden hacer al revés, está bien, también no habría problema, ¿no? Solo que con esto ya estamos mostrando un poco de proceso. Ya, ahora derecha menos izquierda. Ya, perfecto. Para la tercera componente anulamos la tercera columna y aplicamos, como es signo más, no me preocupo, derecha menos izquierda. Derecha, derivada de x medio con respecto a x queda 1 medio. Menos la izquierda. Derivada de menos y medio con respecto a y sería menos 1 medio, ¿no? Ya está, entonces tendríamos lo siguiente, 0 menos 0 es 0, 0 menos 0 menos menos seguiría siendo 0, menos por menos más, 1 medio más 1 medio sería 1, ¿no? Ya está. Y ahí tenemos el rotacional de ese campo vectorial. ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, chicos? Todo claro. Perfecto. Excelente. Muy bien. Excelente, muchachos.
Bien, básicamente esas son las operaciones entre campos vectoriales, ¿no? Nabla, ¿no? En un campo vectorial puede ser una divergencia o puede ser un rotacional. Y nabla en un campo escalar es un gradiente, ¿no? Sí, ahora vamos a ver estos dos teoremitas y ver lo que es una función potencial y los campos conservativos, ¿no? Bueno, este primer teorema nos dice que la divergencia de un rotacional vale 0. Y el segundo teorema, mucho más interesante, nos dice que el rotacional del gradiente es el 0, 0, 0. Este resultado es interesante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que los gradientes no giran. ¿Recuerdan? El rotacional es para averiguar el giro de un campo vectorial. Si sale diferente de 0, 0, 0 está girando, pero si sale 0, 0, 0 no gira. O sea, ningún gradiente gira. Y eso tiene que ver mucho con la parte de ser conservativo. O sea que los gradientes son campos conservativos. Mira qué interesante. Claro, no presentan giro, no hay un desgaste de energía, ¿no? Está conservando la energía, son conservativos. Interesante. Bueno, y de esa manera pues vamos a definir un campo conservativo y una función potencial. Bien, si f es el gradiente de f minúscula, diremos que f es una función potencial de f minúscula y que f es un campo gradiente, es decir, es un campo conservativo, ¿no? Bueno, vamos escribiendo con símbolos matemáticos cada parte, ¿no? O sobre todo esta de acá. ¿Qué significa que f es el gradiente de f minúsculo? O sea, significa lo siguiente. Esto es lo que significa. Nos dice que si f es igual al gradiente de f minúscula, ¿no? Se desprenden dos cosas. Primero, que esto es un campo conservativo, o es un campo gradiente, que es lo mismo que conservativo, ¿no? Primero, es un campo gradiente, es decir, es un campo conservativo. Y segundo, que esta de aquí se le llama función potencial. El campo será un campo gradiente, que es conservativo, y esta f minúscula viene a ser una función potencial. Interesante el nombre de función potencial, porque esta función, chicos, nos permite calcular la energía potencial, por ejemplo. Mira qué interesante. Por eso tiene el nombre de función potencial. Bueno, pero eso de energía potencial ustedes lo trabajan en física, ¿no? Yo solamente lo he mencionado, pero una forma de calcular la energía potencial es usando la función potencial. Muy bien, entonces eso es con respecto a los campos conservativos, chicos. Bueno, vamos a ver dos teoremitas, ¿no? Que nos ayuden a reconocer si tenemos campos conservativos o no, porque no todos los campos vectoriales son conservativos. Entonces, si no todos son conservativos, ¿cómo sabemos que estamos frente a un campo vectorial conservativo? Usando estos dos teoremas. En ambos casos, las regiones son simplemente conexas. Aquí es todo R3, R3 es simplemente conexa, y acá, ¿no? Lo hablan específicamente en regiones simplemente conexas. Entonces, ¿qué es una región simplemente conexa? En R2, una región simplemente conexa va a ser aquella que está hecho de una sola pieza y no tiene agujeros. Esta, por ejemplo, es una región simplemente conexa, ¿no? Hecho de una sola pieza y sin agujeros. Esta de aquí, por ejemplo, no es una región simplemente conexa. Hecho de una sola pieza, pero tiene agujeros, ¿no? Hecho de una sola pieza, pero tiene agujeros. Una sola pieza, pero hay dos agujeros. Una sola pieza, no, aquí hay dos piezas, ¿no? No tiene agujero, pero hay dos piezas, tampoco es simplemente conexa. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros vamos a trabajar en este tipo de regiones.
No nos preocupemos mucho por la forma, simplemente nosotros vamos a trabajar en todas las regiones que tengamos van a ser de esta manera. Entonces, no nos preocupemos mucho por reconocer no la forma de una región simplemente con esto, ¿no? Pero de todas maneras dábamos la definición porque esto de ahí se usa en este teorema, ¿no? Entonces tenemos el teorema 1 que dice: si f es un campo vectorial definido en R3 cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas y su rotacional es el 0, 0, 0, si el rotacional es el 0, 0, 0, entonces f va a ser un campo conservativo. Esto del rotacional se usa para vectores, para campos vectoriales en R3. Pero ¿qué pasa si tengo campos vectoriales en R2? Vamos a usar este teorema. Si un campo vectorial está en R2, es un campo vectorial sobre una región simplemente conexa. Supongamos que P y Q tienen derivas parciales continuas de primer orden. Y tenemos que verificar esto, ¿no? Y se cumple esto en toda la región. Entonces, F va a ser un campo vectorial conservativo. Entonces, chicos, R3, este primer teorema, R2, este segundo. Entonces, va a depender de cómo o qué forma tenga nuestro campo vectorial para aplicar el primero o el segundo teorema, ¿no? Bien, nos vamos entonces al siguiente ejercicio. Determine si el campo vectorial F es conservativo. Si lo es, hay una función potencial, ¿no? Este de aquí es un campo sobre R2 que se puede escribir de esta manera, ¿no? En forma de componentes 2x menos 3y, punto y coma 2y menos 3y. Pregunta, ¿es un campo sobre R2 o R3? Claro, ¿no? Sobre R2. Entonces, muy bien, efectivamente. ¿Cuál de estos dos teoremitas vamos a usar? ¿Primero o segundo? ¿Cuál de los teoremas? Claro. Es decir, que para verificar si es conservativo o no, tenemos que verificar esta igualdad. Si estas dos derivadas parciales son iguales, es conservativo. Si no, no es conservativo. Ya, entonces nos vamos al ejercicio. Entonces tenemos que verificar que la derivada parcial de q con respecto a x sea igual a la derivada parcial de p con respecto a y, ¿no? Si son iguales, es conservativo. Y si no, no lo es. Pero, ¿quién es q y quién es p, Luis? Bueno, habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Que de ahora en adelante un campo vectorial en R3 siempre va a tener la forma PQR. Y en R2 siempre tendrá la forma PQ. Mientras no nos digan lo contrario, ¿no? Entonces si en R2 tiene la forma PQ, esta primera componente será P, esta segunda será. Muy bien, entonces tomamos la derivada parcial de Q con respecto a X, sería menos 3, ¿cierto? Entonces 0 menos 3. Y la derivada parcial de P con respecto a Y, 0 menos 3. Verifica la igualdad. Si son iguales, por teorema, ¿qué concluimos? Como son iguales, por teoremita, diremos que es conservativo. Así es, ¿no? Es un campo vectorial conservativo. Y la pregunta está bien puesta, dice lo siguiente, ¿no? Determine si el campo vectorial es conservativo. Si lo es, halle una función potencial. O sea, quiere decir que solo los campos conservativos tienen función potencial, ¿no? En otras palabras, si nos salía diferente, esto no hubiera sido conservativo, por lo tanto no hubiera existido función potencial. Y se acababa nuestro ejercicio. Pero bueno, como son iguales, sí es conservativo, por lo tanto existe una función potencial. Y tenemos que encontrarla, ¿no? Como f es conservativo, entonces existe una función potencial.
Esa función potencial tiene la misma cantidad de variables que el campo vectorial. Tiene dos variables, esa función también tendrá dos variables. Tal que, ¿no? La relación entre la función potencial y el campo vectorial es que f es el gradiente de f minúscula, ¿no? Y reemplazamos. En vez de f vamos a colocar esto, 2x menos 3y, punto y coma 2y menos 3x. 2x menos 3y, punto y coma 2y menos 3x. Y va a ser igual al gradiente, que ya sabemos que como tiene dos variables, el gradiente tendrá dos componentes, ¿no? Y aquí igualamos primera con primera y segunda con segunda. Tenemos las derivadas. Si tenemos las derivadas, lo que vamos a hacer es integrar, chicos, ¿sí? Vamos a integrar aquí con respecto a x, ahí está. Y aquí también, ¿no? Aquí con respecto a x quedaría f nada más. Esto con respecto a x quedaría 2x cuadrado sobre 2. Menos esto con respecto a x sería menos 3xy. Y más una constante, ¿no? El detalle, chicos, es que en verdad no es una constante, es una función que depende de las otras variables, ¿no? En realidad debería ser una función. Si estamos integrando con respecto a x, esta constante en realidad debería ser una función que depende de las otras variables. ¿Quiénes son las otras? La única que queda es y, entonces sería una función que depende de y. ¿Por qué, Luis? Claro, porque imagínate, tienes esta función. Y tú derivas con respecto a x. Sería 2x más 0, más 0, ¿no? O sea, quedaría 2x, pero si tú quieres ahora integrar, quieres regresar, ¿no? Integras. Entonces, obviamente llegas a x cuadrado, pero más una función. Perdón, acá es y, ¿no? Más una función que depende de y. Claro, porque, ¿no? Si esto depende de y, cuando tú derives con respecto a x, quedaría 2x más 0 más 0. Este es 0 y este es 0. Y cuando quieres ir de la derivada a la función, obviamente vas a integrar. Cuando integras, esta de aquí no hay problema, pero el problema es esto. La constante no es una simple k, sino es una función que depende de la otra variable. ¿Sí? Entonces aquí 2 y 2 se van, quedaría así, ¿no? X cuadrado menos 3xy más g de y, ¿no? Más g de y, ¿sí? O sea, quedaría de esa manera, chicos. ¿De acuerdo aquí, chicos? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Estamos claros? Ya. Muy bien, de la misma manera trabajamos aquí, ¿no? Vamos a integrar con respecto a y, ¿no? Con respecto a y, quedaría simplemente f, aquí quedaría y cuadrado sobre 2, 2 y 2 se van, quedaría y cuadrado, con respecto a y menos 3xy, y acá se suma una función que depende de las otras variables. Estamos integrando con respecto a y, las otras son x, entonces la función que depende de x. Listo, y de aquí vamos a obtener nuestra función potencial, ¿no? Una forma, chicos, sería igualando ellos dos. ¿Ya? Y la otra más sencilla es escoger sin repetir, ¿no? Entonces la función potencial se hará de la siguiente manera, ¿no? Vas a escoger aquí y acá. Empezamos aquí. De aquí se escoge todo porque obviamente es la primera, ¿no? Tendremos x cuadrado menos 3xy. Esto no va, ¿sí? Luego en el segundo cuadrito seguimos escogiendo sin repetir. A ver, y cuadrado está, no está, entonces seguimos con más y cuadrado. Luego esto ya. Este no va porque ahí está, menos 3xy. Y esto no va tampoco. Y finalmente más una constante. Ahora sí va la constante. Ya. De esa manera, chicos, tenemos este campo vectorial. Ahí está. Perdón, este campo escalar. La función potencial, ¿no? De esa manera tenemos la función potencial del campo vectorial, ¿no? Entonces, una función potencial que es un campo escalar. Hemos encontrado, chicos, infinitas funciones potenciales. Claro, para cada valor de k. Si es 1, tenemos 1. Si es 0, otro. Si es 2, es otro. Y así. Queremos solamente una.
Entonces vamos a tomar k igual a 0. Ponemos 0, entonces una función potencial es lo mismo, pero sin el k, obviamente porque k vale 0. ¿Cómo sabemos que esto está bien? Si derivamos con respecto a x, debería darnos esto. A ver, veamos. 2x menos 3y, 0. Sí, correcto, ¿no? Si derivamos con respecto a y, debería darnos esto. A ver. 0 con respecto a y menos 3x con respecto a y más y. Sí, 2y menos 3x, 2y menos 3, correcto. Entonces es correcto esta función potencial. ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes, chicos? ¿Alguna duda, consulta, pregunta, inquietud, muchachos? ¿Me comentan? Todo claro, perfecto. Muy bien. Aquí, chicos, determine si el campo F es conservativo. Si lo es, hay una función potencial. Ahora este campo tiene tres componentes. Claro, si lo escribimos en forma de componentes, tiene IJK, es un vector sobre R3. Si está sobre R3, ¿cuál de los teoremas vamos a usar? ¿La primera o la segunda? Claro, ¿no? O sea, debemos de calcular correcto. Debemos de ver si el rotacional es 0, 0, 0. Si lo es, va a ser conservativo, ¿no? ¿No? Si el rotacional queda 0, 0, 0, entonces el campo va a ser conservativo, existe función potencial, ¿no? Bueno, veamos si es o no conservativo. Bueno, entonces vamos a calcular el rotacional, ¿no? Y JK, derivadas parciales, y aquí irá PQR, ¿no? Sabemos que esto es P, esto es Q y esto es R, que ya está escrito acá, ¿no? P, 6x menos 5y, Q, 8y menos 5x y 3z cuadrado. Bien, a ver, calculen el rotacional unos minutos, a ver si es o no conservativo.
¿Cuánto quedó rotacional, muchachos? ¿O a qué es igual el rotacional? Que es conservativo, ¿no? Así es, efectivamente. A ver, vamos a ver. Bueno, entonces cuando se trata del rotacional, vamos a anular esta primera fila. Y habíamos dicho que siempre aquí es más menos más, ¿no? Más menos más. El rotacional es un vector de 3 componentes. Vamos a calcular la primera. Para ello, pues vamos a anular la primera columna. Derecha menos izquierda, ¿no? Derecha, derivada de 3z cuadrado con respecto a y, eso sería 0. Menos la izquierda, derivada de 8y menos 5x con respecto a z, eso es 0. Listo, ya está. Como es signo más, no me preocupo. Bien, ahora la segunda componente, y ahí eliminamos la segunda columna. Y ahí sí tiene un signo menos, ahí sí pues hay que tomar menos, ¿no? Y abrir paréntesis. Y aplicamos derecha menos izquierda. Derecha, 3z cubo con respecto a x sería 0. Menos izquierda, 6x menos 5y con respecto a z, nuevamente 0, ¿no? ¿No? Y ya está. Ahora la última componente, que ahí tenemos que eliminar la última columna, ¿no? Si nomás no me preocupo, simplemente aplicamos. Derecha, esto es 0, esto sería menos 5. Izquierda, esto es 0, esto sería menos 5. Pero es derecha menos la izquierda. Y la izquierda va con signo y todo. Esto quedaría así, ¿no? 0 menos 0, 0. 0. Y menos por menos más 5 menos 5 sería 0. Si cumple, ¿no? Si es conservativo, entonces. Entonces, el rotacional sale 0, 0, 0, entonces es conservativo, ¿no? Efectivamente. Así es, ¿no? Bueno, hubiera sido bueno que nos salga diferente 0, 0, no era conservativo y se acabó el problema. Como es conservativo, pues tenemos que encontrar la función potencial. Los no conservativos no tienen función potencial, ¿no? Bueno, entonces como es conservativo, ¿no? Existe una función potencial de 3 variables, porque el campo tiene 3 variables, entonces la función potencial también tendrá 3 variables, tal que este campo se iguala al gradiente de este F minúsculo, ¿no? Ahí reemplazamos el campo porque es dato. Ahí está. Y el gradiente, que será un vector cuyas componentes son las derivadas parciales, ¿no? Primera componente igual a la primera, segunda igual a la segunda, tercera igual a la tercera, ¿no? ¿Y qué hacemos aquí? Integramos. Vamos a integrar con respecto a x. Esto sería 6x cuadrado sobre 2, que simplemente quedaría 3x cuadrado. Aquí quedaría menos 5xy. Y acá se suma una función que depende de las variables que no intervienen en el proceso de integración. Aquí estamos integrando con respecto a x, no interviene en yz. Es por eso que la función que se suma es con respecto a yz. ¿Sí? Esa sería la primera, ¿no? El primer cuadrito. Integramos ahora con respecto a y. Quedaría esto con respecto a y, 8y cuadrado sobre 2, quedaría 4y cuadrado, menos 5xy, más h, ¿no? Que depende de las otras variables, que sería h de xz. Ahí está. ¿Sí? Y finalmente esto integramos con respecto a z, que haría la integral de 3z cuadrado, que haría 3z cubo sobre 3, 3 y 3 se van, y la función que se suma es aquella que depende de las otras variables. Estamos integrando con respecto a z, queda libre y x, ¿no? Entonces sería L de XY, ¿no? L de XY. ¿Sí? Muy bien, y de aquí elegimos, pues, ¿no? Sin repetir.
elegimos sin repetir. Entonces será, de aquí se elige todo, 3x cuadrado menos 5xy. Esto no va. De aquí se elige 4y cuadrado menos 5xy, que ya está. Esto no va. Y más z cubo, ¿no? Esto no va. Más una constante, ¿cierto? Ahí está. Pero como queremos una función potencial, tomamos k igual a 0 y simplemente tendremos una de ellas. Aquí hay infinitas para k1, k2, k3. ¿No? Queremos una de ellas, nada más. Entonces tomamos k igual a 0. Entonces la función potencial sería esta de acá. ¿Sí? Sería 3x cuadrado menos 5xy más 4y cuadrado más z cubo. ¿Cómo verificamos de que está bien? Si derivamos con respecto a x debería quedar esto. Con respecto a y esto debería quedar esto. Y con respecto a z debería quedar esto. ¿Sí? Muy bien, chicos. Básicamente sería eso. ¿Dudas, preguntas, consultas, inquietudes? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? ¿Todo me comentan? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? Todo claro. Bien, chicos, con esto hemos cerrado esta parte, ¿no? Bueno, y vamos a dar las orientaciones, ¿no? Perfecto. Revisen sus notas, como les comenté, ya está visible la DD2, la actitud. Sí, está visible la evaluación de la unidad parte virtual, está visible la parte oral también, ahí está la rúbrica, verifíquenlo. Cualquier duda, consulta, me lo comentan el viernes, ¿no? O me escriben un correíto, ¿no? ¿Ya? O si es posible ahora mismo también, los últimos minutos me lo pueden comentar, ¿no? Lo podemos ver. Luis, tengo dudas. Y obviamente esos trámites son personales. Si tienen dudas, pues ¿no? Se pueden conectar a la sala de espera del grupo 1 y ahí me hacen la consulta, ¿no? Y ya veremos qué es lo que está pasando, ¿no? Si hay algo que corregir, corregimos, y si no, pues les explicaré por qué tienen esa nota, ¿ya? Básicamente. Bueno, entonces antes de pasar a esos detalles, pues veamos nuestro plan calendario. Y esta semana, chicos, tenemos dos actividades. La primera es el triple A. Para el triple A vamos a ver el videíto de integral curvilínea de un campo escalar. Entonces para ello nos vamos a ayudar con la ruta que está en la semana 11. Semana 11, sesión 1, y acá hay una ruta de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué nos indica? Que veamos este video de integral curvilínea de un campo escalar. El día viernes trabajaremos un quiz, luego haremos una lista de ejercicios, ¿no? Y bueno, luego quedará pues un trabajito y un triple A que entregar, ¿ya? Eh, esta semana también tenemos el remedial, muchachos, la evaluación remedial. Ya, ese remedial es para los que han sacado una nota menor a 13. Estará disponible, estará abierto el jueves 25 y el miércoles 25 y el jueves 26. No se olviden. Programen su tiempo, por favor. Tienen 48 horas para rendir el remedial. Ya. Así es, ¿no? No. Este remedial es siempre y cuando tengas menor a 13 en la evaluación de la unidad. La DD2 tiene más detalles, ¿no? La DD2 es 70% de la EU2, 15% del control virtual y 15% de la actitud. Este remedial es solamente para la evaluación de la unidad 2. No, acá para esto. Si sacaste menos de 13, puedes rendir el remedial para que llegues a 13, ¿no? 13 se cambia acá y obviamente tendrás un promedio, ¿no? ¿Que cuánto será? Dependiendo de las notas que tengas, ¿sí? Muy bien, chicos, básicamente es eso, ¿ya? Entonces, esta semana hay un remedial
y tenemos un triple A. No se olviden, ¿ya? ¿De acuerdo? Anótenlo, ¿sí? Para que no se les pase y no se olviden de esos detalles. Bien, no sé si hay alguna pregunta, duda, consulta, inquietud, muchachos. Me comentan. Sí, muy buena pregunta. Gracias, Diego. Esta semana sí hay sesión con el profesor Ade y tiene nota. ¿Sí? Esta semana sí hay sesión con el profesor Ade y tiene nota. No se olviden, es importante que asistan. Bueno, entonces, para cerrar, pasemos lista. Y si alguien tiene una duda adicional, ¿no? Me lo comenta, ¿no? Se queda un momento y lo vemos en la sala del grupo 1, en la sala de espera del grupo 1. ¿Ya? Entonces voy a pasar lista, levantan la manito rápidamente, ¿sí? Muy bien. Armestar Matías, Barquinero Javier, Bartras Braulio, Braulio Bartra, no está. Ahí está. Castillón Piero, Piero, Chalcuarón, Chalcuarón, Chavarría Octavio, Espinel José, Pon Alexandra, no está Alexandra. Gallegos Piero, Gutiérrez Diego, y Panaque Álvaro, Jiménez Hulber Jiménez, no está. Lume Giancarlo, no está. Mancusi Giorgio, Manrique David, Maigua José, muy bien. Neira Mía, Osorio Fabio Osorio, no está. Poma Eduardo, no está. Prado Armando, Rada Fernando, Ramírez Ani, Ramos Dana, Ramos Naili Ramos, Salas Mauricio, no está. Cesarego Mauricio, Ticona María, Mauricio, tienes que levantar la manito, ¿sí? Debes levantar la mano, ya, muy bien. Reglas son reglas, gracias. Ticona María, no está. Trujillo Eliot Trujillo, no está. Valcárcel Pedro Valcárcel, ya. Valle Jesús, Vega Fabricio, Velázquez Max Velázquez, ya, muy bien. Bueno, solo por un tema de que a veces la conexión se nos puede ir justo en el momento que paso lista, voy a mencionar a los que han faltado. Si estás ahí, levanta la manito, por favor. ¿Ya? Faltaron Fon Alexandra, ya. Jiménez Hulber, no está. Lume Giancarlo, no está. Osorio Fabio, no está. Poma Eduardo, no está. Ticona María, no está. Trujillo Eliot, no está. Muy bien, ellos han faltado, ¿no? Muy bien, grabamos y eso sería todo por hoy, chicos, ¿ya? Si tienen alguna duda, consulta, se quedan un momento, lo vemos en la sala individual. Y si no, pues ya se pueden retirar. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día viernes. ¿Sí?
Es tal cual es como el remedial de la evaluación número 1, Fabricio. Acá está. ¿Cuándo? Este miércoles y este jueves. Miércoles 25 y jueves 26. O sea, mañana y pasado. Si tienes menos de 2 en la evaluación del, menos de 13, perdón, en la evaluación de la unidad 2, puedes rendir el remedial. ¿Con qué? Con sumario. Ya. Si tienes este plazo para rendirlo. Dura 120 minutos el examen. Ya, muy bien. No, 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 no. Octavio, ahorita lo vemos de preferencia porque tengo demasiados correos que atender y otro correíto voy a demorar en responderte. Mejor te conectas a la sala 1 para verlo así en tiempo real, ¿no? Sala de espera del grupo 1, ¿ya? En este momento me estoy conectando yo también, ahí lo vemos. Sí, Octavio, porfa, gracias. Si no, pues en verdad ahí tengo varios correos que atender y se me están acumulando. Mejor lo atiendo, mejor te atiendo ahora, ¿ya? Bien, bien chicos, muchas gracias. Con el resto que no tiene dudas, consultas, ya se pueden retirar. Muchas gracias, cuídense mucho. Buen día chicos. Hasta luego, chao, chao.